Buenos días, mis queridos estudiantes. Un gusto estar con ustedes. En esta ocasión les saluda la licenciada Karina Carvajal. Esta clase es para primero, segundo y tercero de bachillerato. Pues en el área de lengua y literatura, este día vamos a ver lo que es pensamiento, texto académico, contradicción y ambigüedad, argumento y contraargumento, y terminaremos con falacias. Bienvenidos y bienvenidas. Piénsalo. La actitud es el pincel con el que la mente colorea nuestra vida y somos nosotros quienes elegimos los colores. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es la actividad y creación de la mente. Se dice de todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto. El término es comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los productos que la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales y reflexivas del intelecto o las abstracciones de la imaginación. Todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado artístico, es considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos o artísticos. Se considera pensamiento también la coordinación del trabajo creativo de múltiples individuos en una perspectiva unificada en el contexto de una institución. El pensamiento, recuerde que viene de mente, es decir, es la creatividad y la actividad con la que su mente se expresa hacia los demás. Mi mente genera el pensamiento y yo lo expreso a través de la palabra. Por eso lo denominamos actividad y creación. El proceso del pensamiento es un medio para planificar la acción y de superar los obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta. ¿Qué hace mi cerebro? Planificar. Si tengo una actividad al día siguiente, yo planifico cómo va a ser. Es decir, qué hora me voy a levantar, qué ropa me voy a ubicar, cómo me voy a presentar. Todo eso realiza mi pensamiento. También supera los obstáculos. Si tengo algún problema, paso canalizando para obtener la solución. ¿Cuáles son las características del pensamiento? Pues el pensamiento es lo que cada individuo posee y lo va desarrollando conforme a lo que ha aprendido. El pensar lógico se caracteriza porque opera mediante conceptos y razonamientos. El pensar siempre responde a una motivación que puede estar originada en el ambiente natural, social o cultural o en el sujeto pensante. El pensar es una resolución de problemas. La necesidad exige satisfacción. El proceso del pensar lógico siempre sigue una determinada dirección. Esta dirección va en busca de una conclusión o de una solución al problema. El pensamiento es simplemente el arte de ordenar las matemáticas y expresarlas a través del sistema lingüístico. No lo olviden, mis queridos estudiantes, el pensar es la actividad de superar y planificar que cada individuo posee. Yo tengo mi propio pensamiento, usted tiene su propio pensamiento, cada uno tiene su propio pensamiento, pero esto nos lleva o nos conlleva a planificar y a superar obstáculos. Contradicciones y ambigüedades. ¿Qué son las contradicciones y qué son las ambigüedades? Pues las contradicciones son los sentimientos complejos que tiene el ser humano. Por ejemplo, el amor. La contradicción es la confusión entre negar y afirmar. Yo afirmo y niego a la vez. Es decir, se opone la negatividad con la afirmación. Pues en fin, estas dos entre afirmar y negar son las contradicciones. Es decir, es lo contrario de lo que he dicho previamente. Por ejemplo, me voy a una fiesta y digo me pondré el pantalón o me vestiré de color rosa. Pero al pasar 5 minutos ya no me gustó el color rosa, ahora me gusta el azul. Otro ejemplo. Ustedes que es más realista. Se me declara una persona. Ese momento, por vergüenza, por pena, por agradecimiento, digo sí. Al cabo de 5 minutos, estoy arrepentida y quiero decir no. Esa contradicción que usted genera entre sí y el no
Esos son los sentimientos complejos propios del ser humano. Ahora, ¿qué es la ambigüedad? Ese significado es aquel que no se tiene claro, es decir, son palabras que tienen varios significados a la vez, porque pueden interpretarse de varias formas, ¿ya? La ambigüedad es muy necesaria y es propia del lenguaje, de nuestro lenguaje, es propio, porque yo puedo decir, por ejemplo, he visto el banco que ubicaron en la calle Las Golondrinas. Banco, palabra de doble significado. Banco de sentarse o banco de institución financiera. A eso le denominamos nosotros ambigüedad. A aquellas palabras o aquel vocabulario que no se tiene claro su significado. Repito, la contradicción es aquel sentimiento complejo que tiene el ser humano, entre que digo sí y entre que digo no. Hoy digo sí, mañana digo no. Decido decir sí 5 minutos después no. Esa confusión se denomina contradicción. Las palabras o el vocabulario que nosotros utilizamos y que a la vez no se sabe el significado de manera clara se denomina ambigüedad. El texto. ¿Qué es el texto? Es una manifestación lingüística, puede ser oral como puede ser escrita. Su intención es comunicativa y lleva una unidad de sentido. Repito, el texto es una manifestación lingüística, puede ser oral como puede ser escrita. Su intención es comunicativa y lleva una unidad de sentido. ¿Cómo está estructurado el texto? Pues tiene un título, tiene conectores y tiene el párrafo completo. Observamos en pantalla el ejemplo. El título, que es la parte llamativa del texto, los conectores, que son las palabras que unen a un párrafo o una oración con otra, y el párrafo en sí completa la historia. ¿Cuáles son las características del texto? Este tipo de texto tiene características muy formales, pues perseguimos una intención, debe estar estructurado, debe estar cohesionado o coherente, se debe desarrollar el tema, debemos adaptar ese texto a la situación en la que nos encontremos, debe tener una buena presentación y respetar las normas. ¿Cuáles son respetar las normas? Es decir, sin faltas ortográficas. El texto académico. Este texto académico se hace referencia explícitamente o esencialmente a los trabajos propios del ámbito educativo. El texto académico se maneja un lenguaje formal y riguroso. Denominamos texto académico a las monografías, a los ensayos, a los resúmenes, a los artículos, a las revistas, a las entrevistas. Esos son textos académicos. Debemos recordar que son utilizados dentro del ámbito educativo y en sí se maneja un lenguaje formal, claro y riguroso. ¿Qué es el texto académico? Son elaboraciones intelectuales que abordan un tema en particular o profundizan en él. Lo hacen de una manera formal. El ámbito donde se emplean estos textos es la academia, es decir, aquellos espacios donde se adquieren y difunden conocimientos formales sobre determinadas disciplinas. Las características del texto académico son un estilo formal y técnico, variedad de temáticas, va dirigido a un público y demostramos conocimiento. Esas características son 4 del texto académico, pero muy trazaditas. Debemos recordar que el texto académico tiene un estilo formal y técnico. La variedad de temáticas, es decir, puede tener cualquier tema, va dirigido a un público y demostramos conocimiento. El argumento y el contraargumento. ¿Qué son los argumentos? Son las ideas que demuestran, que se sostienen y que defienden una tesis, un punto de vista, una idea, una opinión. Yo tengo mis argumentos para poder defender. Por ejemplo, mamá me envía a comprar y yo me demoré en la calle. ¿Qué hago para que mamá no me pegue? Presento argumentos, defiendo mi postura, sostienen y defienden lo que yo quiero hacer que la persona crea. Ejemplo,
Toda la nación del Ecuador debe pagar la deuda que contrajo mi gobierno. Todos debemos pagar. Un ejemplo de argumento. Los animales abandonados en las calles exigen acciones de gran envergadura, que esto pueden realizarlo solo las instituciones porque tienen los recursos y la infraestructura. Es otro argumento. Podemos decir que es un argumento ante los demás. ¿Qué son los contraargumentos? Son las ideas que se oponen a los argumentos. Es decir, cuestionan, critican mis opiniones, mis ideas, mis puntos de vista. Es decir, si yo digo que me demoré comprando porque me distraje, porque se me cayó el vuelto y no quería que me pegue, me argumento mi demora de tiempo. Mi contraargumento, ¿cuál sería el contraargumento de mamá? Que es una mentira, que con quién estuviste, y empiezan las preguntas. Ahora, el contraargumento al ejemplo del argumento quiere decir que los ciudadanos, al momento de dar el voto en las urnas, le dieron a nuestros gobernantes todo el poder y no tienen por qué a nosotros hacernos pagar una deuda que no hemos contraído. El otro ejemplo donde decimos que los animales abandonados solo pueden cuidarlos las instituciones que tienen recursos de infraestructura. ¿Cuál es nuestro contraargumento? Que los ciudadanos deben ser corresponsables de los problemas que ellos mismos generan. Es decir, no es que yo voto el animal, lo abandono y que se haga cargo la otra institución. Todos somos responsables. Entonces, los argumentos son las ideas que demuestran, sostienen, defienden mi tesis, mi punto de vista y mi opinión. Los contraargumentos son los que se oponen al argumento, es decir, cuestionan, critican mi opinión, mi punto de vista y mis ideas. Falacias. ¿Qué son las falacias? Las falacias son un argumento que parece válido, pero a la vez no es. Es decir, son mentiras con elegancia, diría yo. Algunas falacias se cometen intencionalmente. ¿Por qué? Porque tienen intención de manipular, de persuadir a los demás, mientras que otras se cometen sin alguna intención, tal vez por descuido o por ignorancia. Repito, las falacias son argumentos que ante los ojos de los demás parecen válidas, pero en realidad no lo son. Las falacias proceden de razonamientos falsos. Falacia quiere decir falsedad. Son mentiras con elegancia. Se producen porque no se advierte la materia del razonamiento. Estas falacias pueden ser causas falsas y preguntas complejas. Por ejemplo, el viernes me internaron en el hospital, el sábado mi perro se enfermó y el domingo murió. Mi perro murió de pena porque yo no estaba. No sabemos de eso a ciencia cierta, es una falacia, porque no podemos decir que el perro se murió solo porque yo no estuve. Es una mentira o tal vez es algo que quiere hacer creer a los demás, pero que no es válido. Una pregunta compleja, por ejemplo, ¿cómo logra usted evadir los impuestos? ¿Cómo logro evadir los impuestos? Una pregunta compleja es una falacia. Nadie puede evadir los impuestos. Es algo que al fin y al cabo algún día nos cobrarán. Entonces es una falacia. Cuando usted dice, no, yo no pago impuestos porque no quiero, porque no me da la gana. Eso es una falacia, es una mentira. Recuerde, las falacias son argumentos que parecen verdades ante los ojos de los demás, pero que en verdad no lo son. Son mentiras con elegancia. Bien, las actividades. De acuerdo a la información que se brindó como qué es el pensamiento, texto académico, contradicción y ambigüedad, argumentos, contraargumentos y falacia, usted realizará las siguientes actividades. Para primero de BGU, en el foro determinará el concepto tanto de contradicción como ambigüedades y también explicará con un ejemplo. Luego analizará, leerá y elaborará las actividades de la página 21 y 22 del libro de Lengua y Literatura. Para segundo BGU, usted realizará una lluvia de ideas sobre el pensamiento y el texto académico. Explicará en el foro con sus propias palabras qué es una falacia y también elaborará las actividades de la página 21 y 22 del libro de Lengua y Literatura. Para